Domingo 6 durante el año, ciclo C. Sí, la resurrección como acontecimiento originario de la experiencia cristiana. Uno lo puede pensar trayendo la analogía de, de la experiencia cotidiana. El fundamento de cualquier experiencia siempre es anterior a la experiencia. Pensemos en la fundación de una institución, la fundación de una parroquia, la fundación de una escuela. Siempre ese fundamento es anterior, tanto en el orden temporal, porque la experiencia empieza a partir de ese día de fundación. No existe la experiencia antes del fundamento. Entonces, en el orden temporal, el fundamento es anterior a la experiencia, pero también en el orden ontológico, el fundamento es anterior a la experiencia. La esencia de la experiencia, lo más simple de la experiencia, es anterior a la misma experiencia. Cristo resucitado es entonces el fundamento de la experiencia cristiana. Es el fundamento temporal, porque es el primer hombre resucitado, y también es el fundamento ontológico, por el cual todo hombre resucita. Es el fundamento temporal en cuanto que la experiencia de la resurrección, la experiencia concreta del hombre resucitado, empieza con la resurrección de Cristo. Ya existía la reflexión sobre la resurrección antes de Cristo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel también razonaba de este modo. El amor de Dios no puede morir. No puede ser que la muerte destruya al ser amado por Dios. Esa era la reflexión, pero todavía no se había dado lo concreto de la resurrección de un hombre. Entonces, Cristo, el fundamento temporal, el primer hombre de la historia que resucita. Pero al mismo tiempo también es el fundamento ontológico, por el cual todo hombre resucita. Y esto también es hacia atrás, no es solamente en el tiempo, hacia adelante, para todos los que vinieron después de Cristo, sino también hacia atrás. Y San Pablo pone mucho el énfasis en esto, porque esto es lo que hace realmente a la experiencia más pura y más originaria del cristianismo. La resurrección no es un mero concepto. Podemos tener el concepto, como decíamos recién. En el Antiguo Testamento estaba este concepto, esta idea, que tenía un fuerte fundamento en la realidad de la Escritura y de la experiencia del pueblo de Israel, de la presencia de Dios en medio del pueblo, pero era, como decíamos recién, un concepto. Pero también podemos hablar de resurrección como experiencia. Es más, podemos vivir la resurrección como experiencia. No solamente hablar, sino vivir la experiencia del resucitado, de la resurrección. ¿Qué es esta experiencia del resucitado? Que se hace carne, se hace realidad en nosotros. Es la continua renovación, la continua novedad ontológica. Nos va cambiando,
Uno a veces va descubriendo en el camino de la fe que hay cosas que cambian y que no es un cambio que uno hizo, que uno pudo prever, proyectar. No, son cambios más profundos. Esa experiencia que uno va constatando ya es una experiencia de resurrección. No hay que esperar hasta el fin del mundo para que esto se dé, sino que ya es una experiencia de cambio, como decimos, ontológico. Muchas cosas van cambiando en mi vida, algunas más notorias que otras, en la experiencia sensible, otras por la fe. Pensemos que el primer cambio ontológico que tenemos es el bautismo, que nos hace hijos de Dios, y estamos convencidos de eso, y eso tiene consecuencias. Por eso la experiencia de resucitados, de este continuo cambio y renovación ontológica, nos lleva cada vez más a mirar más lejos, a proyectarnos más lejos, espacio y temporalmente. Por eso, quien va haciendo esta experiencia de resurrección, también va pensando y se va proyectando a la futura resurrección, la definitiva, porque vamos haciendo camino, pero no es definitivo. Entonces, nuestra mirada, la mirada de fe, nos va llevando cada vez más lejos, cada vez más afuera también de nosotros mismos. Podemos trascender también nuestro pequeño espacio y poder ver esto en otros y también en los acontecimientos históricos. Pero claro, esta experiencia de resurrección, de avance también, necesita de un continuo desapego, de una continua renuncia a todo lo que representa un obstáculo, un lastre, un peso, para llegar cada vez más lejos. Pensemos esto como en la navegación, que para ir más lejos, o más rápido, mejor dicho, uno tiene que ir quitando lastre, tiene que ir alivianando. De algún modo, quien va haciendo este camino de ascenso o de profundización, va descubriendo que hay muchas cosas que son buenas, pero que son un lastre, un impedimento. Por eso siempre va a estar la provocación de tener que ir dejando cosas accesorias para ir a lo esencial y lo más simple, justamente el fundamento. El fundamento es lo más simple. Cuando se pone una piedra fundamental en un edificio es algo muy simple, ese fundamento. Después se va creciendo en complejidad, ¿no? Es decir, cuando se va haciendo el edificio cada vez más complejo, pero el fundamento es muy simple. Por eso, de algún modo, esta experiencia, la experiencia de resurrección, tiene esto, un origen simple del cual nosotros muchas veces no somos conscientes, no lo vemos, pero que vamos descubriendo que hay algo mucho más profundo en la experiencia que da solidez a toda esa complejidad de la vida. Y eso nos lleva a entrar en este camino de búsqueda para llegar a lo más simple. Por eso decimos, bueno, en este camino no es raro que a medida que uno va profundizando tiene que ir haciendo renuncias, tiene que bueno, ir quitándose algunos lastres. Y
Si solo nos quedamos, y acá viene también un poco el llamado de atención de San Pablo a los corintios, porque los corintios empiezan este camino de, podríamos decir, de profundización, de purificación. Ellos tienen que cambiar muchas costumbres que tenían los paganos, entonces empiezan a cambiar su vida y una vida más sacrificada, una vida más austera, con muchas renuncias, también con cierto desprestigio, ¿no? Se burlaban de ellos, bueno, como sucede hoy también con los cristianos, quien quiera hacer un camino de comunidad, en una capilla, en una escuela, en un grupo, y va a encontrar dificultades. Bueno, y ellos fueron capaces de afrontar la dificultad, pero en algún punto empiezan a dudar del hecho de la resurrección, ¿no? Empiezan a dudar si eso es así. No lo dicen explícitamente, pero la forma de vida empieza a dar cuenta, como ellos están viviendo, empiezan a dar cuenta de que se está deslizando esa idea. Se empiezan a dar cuenta, o San Pablo se da cuenta, porque más allá de que avanzan en su camino de formación, en su vida moral, ética, en un montón de cosas, sin embargo, pierden la alegría. Pierden la alegría, tienen la mirada muy puesta en las cosas temporales, en lo inmediato. Entonces es evidente de que esa mirada a largo plazo, esa mirada así de proyección que trasciende la propia historia incluso, ya no estaba. Entonces, bueno, evidentemente se ha perdido la fe en la resurrección. Creemos en Cristo, pero tenemos a Cristo más como una especie de maestro, alguien que enseñó a vivir, que dio buenos consejos, que bueno, que él también vivió eso que predicó, que nos enseñó el camino para ser felices, pero solo para ser felices en esta vida terrena, sin mayores proyecciones. Entonces dice San Pablo, somos los más dignos de lástima. Lo dice así. Si nosotros no creemos en la resurrección, si todo lo que hicimos, todo este camino, lo que significó estos cambios, estas renuncias, bancarse un montón de situaciones incómodas, si todo esto lo hicimos solo para ser felices en la tierra o para tener un buen pasar aquí en la tierra, y somos los más dignos de lástima. En ese sentido los paganos la tienen más clara, diría. No lo va a decir así San Pablo, pero en algún punto es como darle un reconocimiento. Disfrutan de la vida, ellos no creen en la resurrección, entonces no tiene sentido, digamos, privarse de nada. Y por eso el cristiano está siempre llamado, siempre, a mirar este fundamento, a buscar este fundamento. Si no, vamos a ser tristes, siempre tristes, no alegres, no con una mirada en horizonte, que nos permite proyectar, crear, pensar y soñar cosas grandes, aunque nosotros no las alcancemos a ver. El cristiano se lanza a la aventura, ¿no?, de la misión, de la construcción del reino de Dios, sabiendo que no lo va a ver en esta vida, lo va a ver obviamente en la resurrección, pero no en esta vida. Pero eso es la convicción del resucitado, de la experiencia actual. Así que pidamos al Señor que nunca perdamos de vista este fundamento, Cristo resucitado. Que así sea.